por ningún tipo de beneficio de prescripción o caducidad. Esta propuesta me parece muy importante porque además viene encontrando... Continúe, por favor. Sí. Esta propuesta viene recaudando un amplio consenso y estoy seguro que va a ser aprobada por la unanimidad del Congreso. Porque eso es lo sano para el Perú, eso es lo correcto. Y cuando vengan las propuestas del señor Presidente de la República en este mismo hemiciclo del 28 de julio, creo que tenemos que hacer un compromiso de apoyar las reformas. Hay que tener una visión crítica de las cosas, no todo lo que viene va a ser seguramente, necesariamente se tiene que aceptar en el Congreso, pero ahí está la buena fe de los que tenemos que aportar, construir, sumar, para aprovechar esta grave crisis, para hacerle una gran oportunidad de hacer una revolución moral en el sistema de justicia y, como decía el viejo dicho, para ser buen juez hay que ser honesto y si sabe algo de derecho, mejor. Ese es el principio que tenemos que aplicar nosotros. Gente honorable, gente decente, gente correcta, gente ética a la judicatura. Los corruptos, fuera de allí. Gracias. Bien, congresista Marisol Espinosa, APP. Gracias, presidente. Bueno, el país vive definitivamente una situación bastante crítica a raíz, señor presidente, de las situaciones de las que hemos sido testigos todos los peruanos. Las entidades a cargo de la justicia, Consejo Nacional de la Magistratura, el Ministerio Público, el propio Poder Judicial, en tela de juicio precisamente por este tipo de audios. Uno de los aspectos más graves, presidente, es que esta interceptación tiene como antecedente una investigación básicamente vinculada a temas de sicariato y vinculada a temas de narcotráfico. Por lo tanto, señor presidente, la vinculación de jueces que tienen la obligación de combatir el narcotráfico, de luchar contra el sicariato, es más que grave, es inaudita y además es inaceptable. Por eso, señor presidente, que las organizaciones criminales tengan vínculos con nuestros jueces es bastante criticable. Pero además se llega, señor presidente, que no solamente están vinculados a jueces de primera instancia, jueces superiores, sino a consejeros del Consejo Nacional de la Magistratura, quienes tienen el deber ético de servir al país otorgándoles jueces justos, jueces honestos. Hoy que el país tiene serios problemas, no solamente con el tema de narcotráfico, sicariato, trata, problemas vinculados al tráfico de tierra, señor presidente, que es uno de los mayores problemas que tenemos en nuestras regiones. Definitivamente que el tema de la justicia es un tema que no pasa por ninguna negociación. Situaciones en las cuales un consejero trafica una influencia en beneficio de su esposa, otro que nombra como fiscal al amigo de un juez y otro que señala la reducción de la pena a un violador, es lamentable para el país. ¿Qué garantía podemos tener, señor presidente, de la probidad de la justicia que se va a administrar? ¿Qué garantía podemos tener de caminar tranquilos sin que se vulnere no solamente, señor presidente, los derechos fundamentales de las personas, el debido proceso? Y por eso también nosotros desde Alianza para el Progreso insistimos mucho en la necesidad de garantizar no solamente la sanción, sino que también un debido proceso para evitar situaciones de impunidad. Por eso, hoy el país le exige al Congreso tomar acciones rápidas, tomar acciones eficientes, pero sobre todo, señor presidente, tomar acciones que permitan solucionar el problema. No podemos ponerle una mascarilla al tema y decir solamente se acaba con la remoción de los consejeros. Esto definitivamente, como ya señalaba el congresista Jorge del Castillo, que ha planteado una reforma al Consejo Nacional de la Magistratura, una reforma que implica una reforma constitucional en la cual todos los congresistas tenemos que estar involucrados.
Como usted ha señalado, la autoconvocatoria será en las próximas horas para trabajar, no solamente, señor presidente, en un tema de solucionar un problema real. La remoción es un tema definitivamente que ya la Comisión de Justicia la ha planteado, que tenemos que avanzar, señor presidente, hacia una reforma que permita no solamente solucionar el problema hoy, sino garantizar una administración de justicia correcta, adecuada. Y además, señor presidente, también que implique que esta conducta de jueces, policías, de toda la administración de justicia, de toda la cadena de justicia, incluida la cadena de custodia también, señor presidente, también sea objeto de la investigación para garantizar no solamente un debido proceso, para evitar, señor presidente, que el proceso sea vulnerado también, señor presidente, porque no podemos decir vamos a buscar justicia manteniendo las mismas taras y los mismos problemas. Por eso, señor presidente, administración y reforma, no solamente de jueces probos, honestos, de jueces dedicados a administrar justicia, también, señor presidente, de una policía que esté dedicada y garantizando que Constelación haga el trabajo que le corresponde. Que Constelación, señor presidente, dé resultados también de las investigaciones a narcotráfico y al sicariato. Señor presidente, que el Ministerio Público respete la Constitución, señor presidente, que el Ministerio Público sea respetuoso del debido proceso y sea respetuoso de las investigaciones. Punto adicional. Para garantizar que los jueces puedan administrar justicia. Un pueblo que reclama justicia, donde le quitan, señor presidente, los niños a sus madres, donde no les otorgan el puesto que les corresponde o se tumban a una, como lo dicen textualmente, a una jueza para garantizar que suba el tercero, señor presidente, eso no lo puede permitir el Congreso. Por eso apoyaremos no solamente el tema de la remoción, sino también, señor presidente, la reforma constitucional que permita, señor presidente, administrar justicia. Justicia sin negociaciones. Gracias, presidente. Muchas gracias. Tiene la palabra el congresista Gilbert Rosas por 7 minutos. Gilbert Rosas. Presidente, creo que estos momentos para el país es de bastante indignación, pero también de movilización, pero también de esperanza, presidente. ¿Sabe por qué? Porque la movilización de ayer en todo el país muestra un país indignado, muestra un país movilizado, pero también muestra un país que sí tiene esperanza, sí cree que podemos cambiar, pero con el apoyo de las fuerzas populares, del movimiento social, con todos ellos es posible y se tiene que cambiar. Presidente, esta red, esta trama, esta maraña, esta mafia, esta telaraña, se descubre cuando jueces, cuando fiscales y jueces, que también hay honorables, honrados, honestos, como la fiscal Rocío Sánchez y como el juez Serapio Roques Huamancóndor, hacen una persecución, investigan, se meten en esta trama y cuando empiezan a perseguir al más grande de los mafiosos que está en el Callao, nada menos que al narcotraficante Caracol, pero no solamente descubren caracoles, sino también descubren jueces, descubren fiscales, descubren policías, descubren este círculo vicioso en el cual se combina narcotráfico con política, se combina también empresariado y se combina también con el poder ejecutivo. Eso se descubre, y se descubre gracias a estos jueces valientes que permiten esto. Pero también, señor presidente, no solamente está el problema de lo que sucede a nivel del país,
hay dos muestras de cómo el país se va convirtiendo en una especie de Callao, en una especie de Ancas, donde están los Álvarez, donde están los Morenos, que hacen lo que quieren en cada una de sus regiones. Igual quieren hacer en todo el país. Y esta es la oportunidad, presidente, en el cual en estos momentos estamos discutiendo a la luz del artículo 157 de la Constitución. Estamos hablando, estamos persiguiendo al Consejo Nacional de la Magistratura, a esos jueces, esos consejeros que tenían una articulación con los Inostroza, con los Ríos. A esos estamos en este momento poniendo aquí en este Congreso, para decirles a esos Inostrozas que frente a la indignación de todo el país, negociaba con la justicia. Esa era su forma de administrar la justicia. Se hablaba de la violación de una niña de 11 años y al mediador le preguntaba: ¿qué quieres? ¿Que se le declare inocente o que se le aminore las penas? Eso es lo que indigna en este país, en nuestro país. Eso es lo que nos mueve en este momento a tener que estar reunidos en una sesión extraordinaria, en un pleno extraordinario, que no tuvimos la capacidad de convocar, sino tuvo que convocarnos todavía el Ejecutivo, el Presidente de la República. Y en esta situación, presidente, es que estamos hablando de una situación terrible para el país. La corrupción se está generalizando, la corrupción se está institucionalizando, la corrupción no separa la autonomía de los poderes. Tenemos miembros de este Congreso que van y piden que tenemos un candidato para el Consejo Nacional de la Magistratura. Van y se reúnen en la casa del candidato posible. Y eso no respeta la autonomía, no respeta la separación de los poderes. Y contra eso también estamos luchando. Y tenemos que seguir luchando contra esto. Pero también permítanme, en este momento hay una indignación nacional de quechuas, aymaras, amazónicos, y les tenemos que decir también a ellos. Y permítanme decirles, huesquepanaykuna, voy a hablar en quechua, huesquepanaykuna, kunan yanapuyujina, jamushan que hay corrupción sutichasca, kaikunata chinkachinanchis, kaikunata nojanchis, lipin yanquichiskunata chuyanchaspa, kaikunata katikachananchis, hasta kaikuna tukukunan kama. Pero igualmente quiero hablar como los aymaras, que no solamente ven el problema, los aymaras también tienen la solución y dicen con mucha esperanza: Ucajachauro Jutastiwaya, Amuyasepjañani Jutastiwaya. Ese día vendrá, ese día está llegando, ese día tiene que ser de justicia y de paz, ese día tiene que ser también en la forma como nosotros tenemos que combatir esta corrupción generalizada. Presidente, no podemos permitir más, ya no aguanta nuestro pueblo de tanta corrupción. Y como siempre se juega también al ladrón, los corruptos lo que hacen es perseguir y acusar a otros de corruptos. Y eso es lo que siempre se hace, el ladrón grita al ladrón. En tal extremo estamos que los corruptos ahora se asombran de la corrupción que hay en nuestro país. Entonces estamos en una extrema corrupción articulada, cada uno de estas coordinada, ¿no? Entonces, presidente, lo que tenemos que hacer es luchar contra esto y luchar con el debido proceso, luchar con la mano en la ley y luchar también con la Constitución en la mano, porque nos estaban diciendo que nos queremos saltar el debido proceso. Mentira, porque los que no respetaron el debido proceso fueron esos corruptos, porque no les importó ni los reglamentos, no les importó las leyes, no les importó la Constitución e hicieron del país su chacra. Contra esos es que estamos luchando, presidente. Y tenemos que luchar de manera conjunta los que creemos en la justicia, en la verdad, en la paz, porque la corrupción trae inequidades. Minuto adicional para culminar. Tanto, presidente, esta lucha
no es de un sector, no solamente es la lucha del Congreso, no solamente es la lucha del Ejecutivo, no solamente es la lucha de los periodistas como los del IDL o de Panorama, que están luchando también por la justicia, por la transparencia, sino también es la lucha de nuestro pueblo, es la gente organizada, es la movilización la que va a permitir hacer retroceder esta lacra, esta corrupción que en nuestro país se va asentando, presidente. Y por lo tanto, hago un llamado desde el Congreso para decirles que nosotros los del Frente Amplio también no nos van a amedrentar nadie, ni las acusaciones ni nada, porque la gente honesta no tiene de qué asustarse y por lo tanto vamos a seguir luchando y nuestro compromiso como Frente Amplio es luchar abiertamente contra la corrupción, presidente. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor congresista Pacori. 3 minutos. Muchísimas gracias, señor presidente. Primero, manifestarle al pueblo peruano que está atento a las acciones que realiza el Congreso de la República, que estamos debatiendo un dictamen con correcciones. Y le decimos este dictamen con correcciones porque no se ha actuado con la celeridad necesaria para encarar esta crisis que está viviendo el sistema de justicia. No podemos pasar por alto y dejar de mencionarlo, de que solamente se ha querido remover a 2 consejeros. Una vez salidos los demás recién se ha decidido ampliar para que se investiguen y se remueva a los 7 consejeros. Señor presidente, no podemos legislar de espaldas al pueblo. Tenemos que actuar con la mayor convicción para erradicar la corrupción del país. Corrupción que nos ha dado una muestra, que ha convertido al Consejo Nacional de la Magistratura en un mercado negro, donde se trafican influencias, en un mercado negro donde se trafican sentencias, burlándose de la justicia. Eso tenemos que combatir, señor presidente. Señor presidente, el día de hoy vamos a aprobar solamente la remoción de 7 consejeros. Consejeros que han debido de renunciar si tenían un matiz ético para impartir justicia. Señor presidente, la decisión que se ha tomado el día de hoy sí tiene justificación. Aquellos consejeros que han venido a la Comisión de Justicia han hecho todos sus descargos y no han podido demostrar que no están implicados en estos actos. Hay razones para aplicar el artículo 157. Hay condiciones para decirles de que han cometido causa grave, porque han cometido una sanción, un acto, una falta ética, y existen razones para poder sancionarlo, señor presidente. Señor presidente, esta remoción tiene que significar el camino para la verdadera reforma del sistema de justicia. Una reforma que involucre a los 33 millones de peruanos y no una reforma simplemente sin diálogo, no una reforma que esté cerrado en un poder del Estado. Señor presidente, tenemos que decirles a todos los peruanos de que tenemos que tener acciones políticas concretas para combatir la corrupción. Y frente a eso, tenemos que de nuevo manifestar de que si es necesario, estaremos en las calles, junto al pueblo, para decirle que se vayan, pero que se vayan todos los corruptos, señor presidente. Esto es una medida que necesita para verdaderamente encontrar justicia en el país, señor presidente. Muchísimas gracias. Gracias, congresista Montenegro. Tres minutos. Gracias, señor presidente. Gracias, colegas. En primer lugar, no se podría iniciar la tarde de hoy sin felicitar
al valiente juez de investigación preparatoria del Callao, Roque Guamacóndor. De la misma manera, felicitar a la valerosa fiscal del crimen organizado, Rocío Sánchez Saavedra. Realmente necesitamos un sistema que lleve a personas como estas al más alto nivel. Ese es el cambio de la justicia. Está en las personas, está en la integridad. No está en planes, está en el compromiso con el país y con sus conciencias. Y ahí es donde tenemos que trabajar. Protesto a nombre del pueblo, a nombre de la ciudadanía, por la juramentación de Pedro Chávarri, por sus antecedentes, por los audios, porque está comprometido gravemente con una de las personas más detestables del país, como es el juez Inostroza, donde se ve no solamente amistad, contubernio, sino la preponderancia de él sobre el que ahora es fiscal de la nación. Gracias a estos audios, queridos congresistas, nos vemos ante la evidencia de que hay un fiel reflejo y relación entre el Consejo Nacional de la Magistratura, el Poder Judicial, la Fiscalía, el Poder Político, el crimen organizado. Amigos, cómplices, hermanos, hermanitos, hermanones, es terrible y lamentablemente ayer la población a nivel nacional ha gritado, ha dado su voz de protesta para que esto no vuelva a suceder. Por lo tanto, se requieren cambios radicales en las estructuras, en los liderazgos, en los sistemas de control. ¿Cómo va la ONMA? ¿Dónde está el control preventivo? ¿Dónde está el detectar las áreas críticas y solucionarlas? ¿Dónde están sus inversiones en regiones a través de las ODEGMAS? Tengo tantas quejas de esto a nivel nacional que lamentablemente en esto no sentimos avances. Tenemos no solamente el Plan Integridad, excelente plan, no solamente una cumbre de las Américas donde la Declaración de Lima, todos los puntos analizados y estudiados y firmado por el presidente, por las principales autoridades. ¿Top en qué quedó? En hacer justamente lo contrario. Tenemos la Comisión Especial para la Reforma Integral de la Administración de Justicia. Lamentablemente, este plan de años que tiene una visión holística, una visión integral del sistema de justicia, que contempla no solamente el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, el Ministerio Público, el Consejo Nacional de la Magistratura, la Academia de la Magistratura, no han sido tocados en el fondo. Minuto adicional, ¿cómo no? Señor presidente, necesitamos entonces desde este Congreso modificar las leyes orgánicas respectivas. Necesitamos modificar la normativa sustantiva procesal adecuada a esta realidad que hemos encontrado. Pero no nos olvidemos que en cada Corte Suprema, en cada Corte Superior, que tenemos 35 o 36 a nivel nacional, hay una base administrativa financiera que tampoco nadie la controla y que se mueven millones y millones de soles que no sabemos cómo compran, dónde compran, cómo seleccionan al recurso humano, quiénes ascienden y quiénes no. Toda esa unión y ese entretejido de corrupción tiene que cambiar. Gracias, señor presidente. Congresista Violeta, 6 minutos. Gracias, presidente. Presidente, cuando se conocieron los primeros audios de la corrupción, hubieron quienes, en lugar de ir al tema de fondo y buscar a quienes estaban incursos en actos de corrupción, intentaron perseguir a los periodistas y a los comunicadores que estaban dando a conocer dichos audios. La injusticia, presidente, precede a la República probablemente, pero esa injusticia que normalmente tiene sus primeros afectados a los pobres y a los no poderosos, ha sido precisamente ignorada por este Congreso. Porque proyectos de ley para reformar el Consejo Nacional de la Magistratura en el ámbito constitucional lo hemos presentado. Peruanos por el Cambio, así como varias otras bancadas, presentamos proyectos de ley para reformar el Consejo Nacional de la Magistratura. Y el propio Poder Ejecutivo, el presidente de la República, el 28 de julio, cuando vino aquí, entregó otro proyecto de ley para la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura. Lamentablemente, nuestros proyectos siguen durmiendo el sueño de los justos.
Y a eso se suman diversos otros proyectos que no son necesariamente de corte constitucional, sino de corte normativo. Presidente, Peronos por el Cambio ha presentado la acusación constitucional y también ha promovido, a invocación del Presidente de la República, este procedimiento referido al artículo 157 de la Constitución Política del Perú. Y hay quienes han querido confundir la acusación constitucional respecto al 157. El 157, para precisar, presidente y colegas, tiene una naturaleza jurídica específica, determinada y distinta a la de la acusación constitucional. La acusación constitucional, que está en el artículo 89 y siguientes de la Constitución, y la del 157 tiene una naturaleza expeditiva. El antecedente del 157 es la del caso Anaya, que también conoció este Parlamento, no en estas legislaturas, sino en la anterior. Y miren ustedes, ante la falta de regulación, ante la falta de reglamentación, miren lo que dijo el Parlamento en ese momento. Una causa grave, que es lo que se necesita para destituir a un consejero del CNM, es considerado lo siguiente: una causa grave es un hecho o un suceso fáctico, lo que se evidencia, por ejemplo, en un audio o un video, sin que ser delito ni infracción constitucional, lo cual corresponde a acusación constitucional, es valorado por la autoridad competente, es decir, el Parlamento, como altamente reprochable para la función ética y la dignidad del cargo, que además desmerece el concepto público y cause graves perjuicios. A pesar de eso, la Comisión de Justicia ha llevado un proceso regular en la que ha pedido el descargo, les ha dado la voz y el derecho de defensa a cada uno de los consejeros que han sido invitados a la comisión. De tal suerte que no se podría siquiera observar en términos formales ni siquiera el legítimo derecho de defensa ni el debido proceso. Por eso este Parlamento esta tarde no puede rehuir la responsabilidad de tomar una decisión. Y esa decisión viene dada no solo por el hecho de que hayan consejeros que han puesto su cargo a disposición, sino porque incluso si no lo hubieran hecho, estaríamos en la obligación moral, ética y legal de tomar la decisión de destitución. Pero habiendo puesto el cargo a disposición, con mayor razón no podemos rehuir a tal responsabilidad. Precisar, presidente, que todavía hay mucho por investigar, porque se tiene que investigar la relación que hay entre partidos políticos y específicamente algunos parlamentarios y específicamente algunos líderes políticos que intentan influir en distintos órganos del sistema de justicia y, entre otros, en el Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Con qué objetivo? ¿Para qué? ¿Para influir en qué términos? ¿En qué procesos? ¿En qué casos? Y eso este Parlamento no puede rehuir. Este Parlamento tiene que tomar competencia sobre estos casos y tiene que investigar. Y ahí esperemos que la mayoría parlamentaria no se ponga de costado y que investiguemos colectiva y conjuntamente, y que ahí demostremos que estamos del mismo lado luchando contra la corrupción, y que no rehuyamos y que no utilicemos formalismos, que no apelemos a ciertas normas de procedimiento para decir que no lo podemos hacer, que es competencia de otro órgano. No, señores, no, señores. Por eso, diversas fuerzas políticas creemos que hay que cambiar la gestión administrativa y política de este Parlamento. Porque creemos que la ciudadanía, esa ciudadanía que hoy día ha quemado archivos y expedientes en Siguas, esa ciudadanía que todos los días protesta frente al Parlamento, esa ciudadanía tiene el derecho a reclamarnos y estamos en la obligación de responder políticamente a lo que la ciudadanía nos está reclamando. Hay que saludar la valiente decisión del Presidente de la República, que ha convocado a esta sesión extraordinaria para que este Parlamento tome una decisión. Hay que saludarlo hidalgamente y hay que saber reconocer que esa decisión política es el inicio de una profunda reforma del sistema de justicia que nuestro país está esperando. Gracias, presidente. Por favor, congresista Ochoa. Edgar Ochoa, sí, 2 minutos. Presidente, la remoción de los integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura es inminente. Todos, presidente, tienen que irse del cargo
que les encargó sus colegios profesionales, sus universidades. Porque a veces, presidente, no se conoce y se cree que este Congreso es quien define quiénes deben ser integrantes. Es cierto que lo que se ha dicho y lo que se sabe sobre el Consejo Nacional de Magistratura era un hecho a voces y a gritos, que felizmente por la valentía del periodismo de investigación hoy se tienen pruebas socialmente conocidas. Los miembros del Consejo de la Magistratura deben irse porque han dañado seriamente y gravemente la honorabilidad del país. Pero además han generado causa grave, presidente, contra la infancia, porque le han dicho a la infancia que con su dignidad y con su integridad se puede negociar, que contra un niño violado, una niña violada se puede negociar. Y a los jóvenes le han dado mensaje grave de que la meritocracia no sirve y que los puestos se pueden negociar y